Buenos días, yo soy la doctora Carolina Luque. Les voy a dar el teórico de trastornos genéticos. Debemos recordar para seguir algo de lo que es la genética en general. Nosotros sabemos que las células, para poder multiplicarse, deben dividirse por mitosis. En este proceso de la mitosis hay distintas etapas. Acá estamos mostrando una metafase donde los cromosomas se encuentran en la parte central de la célula y los husos hacia cada lado. En la imagen podemos reconocer a un cromosoma constituido por sus dos cromátides. Este cromosoma es el estado de máxima compactación de la cromatina. Estas cromátides van a estar constituidas a su vez por la cromatina que tiene principalmente ADN combinado con proteínas. Esta fracción pequeña de ADN o ácido desoxirribonucleico va a tener la finalidad de transmitir a la descendencia las características genéticas normales. A su vez, si tomamos un extracto de esa porción, observaremos lo que es un gen, que es una secuencia de ese ácido desoxirribonucleico que codifica para la síntesis de diferentes proteínas. Habiendo hecho un repaso muy breve de la genética en general, podemos empezar a hablar cómo se van a comportar según los distintos tipos de cromosomas. Aquí podemos observar dos cromosomas constituidos cada uno por sus dos cromátides. Podríamos representar a la progenitora y al progenitor. En ellos hemos hecho esta característica de los alelos, que son los genes o formas alternativas o posibles para un mismo gen en cromosomas homólogos, o sea que estos genes, codifican para un solo carácter. Si el gen codifica, por ejemplo, en este caso, para el color de ojos, hemos representado con A mayúscula el color marrón de ojos y con A minúscula el color celeste o recesivo. El color marrón en este caso sería el color dominante. Si, como dijimos anteriormente, estos fueran nuestros progenitores y hacia la nueva célula que van a formar, que es el cigoto, transmiten dos cromátides de tipo dominante, con genes dominantes, el color de ojos representado va a ser marrón, porque es homocigota dominante. Pero también pueden asociarse un gen dominante con un gen recesivo y en el 50% de los casos la descendencia va a tener también color de ojos marrón, ya que predomina la información que lleva el gen de ojos de color marrón. Y en solo un 25% se va a dar la homocigosidad A minúscula y el color de ojos va a ser recesivo, porque para que se exprese debe tener homocigosidad recesiva. Teniendo en cuenta el breve repaso que hemos realizado de algunas de las características de la genética humana, vamos a comenzar a hablar de las enfermedades hereditarias. Dentro de ellas tenemos a los trastornos mendelianos, trastornos multifactoriales, donde no solamente influye la genética, sino también el ambiente, y trastornos citogenéticos. Dentro de los trastornos mendelianos podemos estudiar aquellos que afectan predominantemente a los cromosomas somáticos o autosomas,
o también a aquellos que comprometen a los cromosomas sexuales. Esas enfermedades que comprometen el cromosoma sexual principalmente se caracterizan por estar ligadas al cromosoma X o al cromosoma Y. Por eso se las denomina ligadas al sexo. Siguiendo con la descripción de esta clasificación, podemos observar que estas enfermedades génicas autosómicas pueden ser dominantes o recesivas. Aquí es donde debemos recordar aquel repaso que hicimos de los distintos genes dominantes y recesivos y cómo debían estar compuestos los alelos para que la enfermedad se exprese. Dentro de los trastornos dominantes, la principal enfermedad es la hipercolesterolemia familiar. Vamos a ver que gran parte de la población se encuentra afectada de este proceso con niveles de colesterol elevados que no están relacionados con sus hábitos alimentarios. El síndrome de Marfan, la neurofibromatosis y la enfermedad de von Hippel-Lindau. Y dentro de las recesivas, que recordemos, para que una enfermedad recesiva se exprese, deben estar esos genes alélicos en homocigosidad recesiva, porque si no, si fuese una heterocigosidad, serían portadores. Dentro de ellas tenemos a la mucoviscidosis o fibrosis quística, al albinismo, alcaptonuria y las enfermedades por depósito lisosomal. Dentro del grupo de enfermedades ligadas al sexo, podemos nombrar la distrofia muscular de Duchenne, la hemofilia A y B, las A-gamma-globulinemias, la diabetes insípida y el síndrome de X frágil. Dentro de las enfermedades autosómicas dominantes, nombramos recientemente como principal a la hipercolesterolemia familiar, al síndrome de Marfan y a la neurofibromatosis. La hipercolesterolemia familiar está asociada con un tipo de enfermedad que vamos a estudiar y repasar más adelante, que es la ateroesclerosis. Esta enfermedad del receptor, mutación en el gen que codifica el receptor de la lipoproteína de baja densidad, una de las enfermedades mendelianas más frecuentes. ¿Por qué la nombramos aquí? Porque ya vamos a ver más adelante esta enfermedad, la arterioesclerosis, pero principalmente dentro de ella en la clasificación la ateroesclerosis, que es la enfermedad que compromete las grandes arterias y arterias de mediano calibre, como son la aorta y las coronarias principalmente. Esto hace que estos pacientes produzcan ateroesclerosis en sus arterias mucho antes que en la población general. Este es otro tipo de enfermedad, el síndrome de Marfan, que no solamente va a afectar a los vasos sanguíneos, sino que también va a afectar al todo el sistema músculoesquelético. En ellos vamos a ver una particularidad especial fenotípica, o sea, lo que se expresa de los genes, que son personas longilíneas de extremidades muy largas y principalmente con flexibilidad de las articulaciones. También vamos a ver que a nivel de las arterias, principalmente la arteria aorta,
se produce una necrosis quística de la media, marcada aquí por un asterisco, que va debilitando la capa media de la arteria, principalmente el callado aórtico y aorta torácica, llevando a estos pacientes en etapas avanzadas al peligro de producir un aneurisma de la aorta torácica que puede llevar a la rotura del mismo y a la muerte del paciente. Aquí podemos observar cómo la capa media de la arteria aorta está constituida por estas fibras elásticas que en la parte inferior o en la diapositiva inferior se observa la degeneración y la fragmentación de esas fibras elásticas, lo que van produciendo este hematoma disecante que va separando las capas de la arteria aorta por su parte media, debilitando así el contenido y las características propias de esta arteria. Siguiendo con estos trastornos, vamos a referirnos a la neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen. Esta enfermedad está caracterizada por dos tipos especiales. El tipo 1, que va a tener frecuentemente neurofibromas de distinta localización, neuromas del nervio óptico, manchas café con leche en distintas partes de la piel y nódulos pigmentarios en el iris que se denominan nódulos de Lisch. Tenemos estos neurofibromas que pueden ser de dos tipos especiales, el plexiforme y el sólido. Los plexiformes se suelen ver a veces que en su progresión podrían llegar a formar o constituir tumores malignos. Por eso es que estos pacientes necesitan un seguimiento del médico permanente. El gen afectado en la neurofibromatosis de tipo 1 es el cromosoma 17q, que codifica para la neurofibrina. Y el tipo 2 de la enfermedad se va a caracterizar, es mucho menos frecuente, pero se va a caracterizar por schwannomas del octavo par, meningiomas múltiples y el cromosoma afectado es el 22q12. En esta diapositiva podemos observar en la parte superior los múltiples tumores que deforman la mano de esta paciente y aquí a nivel de la piel algunas manchas café con leche y algunos neurofibromas pequeñitos. Por eso estos pacientes deben ser estudiados en su evolución durante toda su vida. Dentro de las enfermedades recesivas podemos nombrar como más frecuente a la enfermedad la fibrosis quística o mucoviscidosis. Esta enfermedad se caracteriza por un trastorno generalizado del transporte de iones en las glándulas exócrinas, siendo el principal el cloro. Debemos recordar que las enfermedades autosómicas recesivas, para que se expresen como enfermedad en un paciente, deben tener ambos cromosomas homólogos con homocigosidad recesiva para que la enfermedad sea expresada y no sea solo un portador de la enfermedad. Aquí observamos a uno de los aparatos o sistemas más comprometidos por esta enfermedad, como es el sistema respiratorio, aunque también se ve afectado el sistema digestivo con mala nutrición, cirrosis, esteatorrea, el sistema reproductor con infertilidad masculina predominantemente y en los niñitos recién nacidos la producción de obstrucciones intestinales por ileo meconial.
En esta foto podemos reconocer el aparato respiratorio, tráquea, bronquios y ambos pulmones, con la formación de fibrosis y atrofia y estas estructuras microscópicas quísticas que van acumulándose en su interior espesas secreciones que luego pueden sobreinfectarse con otros microorganismos, dando infecciones respiratorias graves que pueden llevar a la muerte del paciente. Otras enfermedades de tipo autosómica recesiva son aquellas enfermedades de depósito lisosomal por acumulación de productos en un tipo de alteración en la degradación enzimática de los mismos. Estas enfermedades también se las denomina tesaurismosis, como por ejemplo la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Sandoff, la enfermedad de Tay-Sachs y la enfermedad de Pompe. En este corte histopatológico podemos observar los macrófagos cargados de una sustancia eosinófila amorfa dentro de los histocitos, aumentados de tamaño y en conglomerados. En esta ampliación se puede reconocer esas mismas células con un citoplasma muy vacuolado, lleno de esta sustancia depositada dentro de ellos mismos, con núcleos vesiculosos bien características de las células macrofágicas. En esta microscopía electrónica se reconoce una célula macrofágica, un histocito con su núcleo y las vacuolas lisosomales llenas del material de glucocerebrósidos en su interior. Así es como se presentan este tipo de enfermedades. En la enfermedad de Pompe también reconocemos el depósito de estas sustancias a nivel de del corazón. Vemos hacia el lado izquierdo una microfotografía del corazón con el músculo cardíaco normal en un corte transversal. En el lado derecho, en la enfermedad de Pompe, se observa el acúmulo de glucógeno dentro de las células. Bueno, vamos ahora a hablar un poco sobre los trastornos mendelianos ligados al cromosoma X. Dentro de ellos podemos observar la distrofia muscular de Duchenne, la hemofilia A y B y la A-gamma globulinemia. Vamos a hablar de la distrofia muscular de Duchenne, que va a comprometer principalmente al sistema músculo-esquelético. Es una enfermedad que se transmite de forma autosómica recesiva. Son las mamás que portadoras del gen recesivo las que transmiten la enfermedad en forma directa a sus hijos varones, los cuales van a ser enfermos de esta patología. Pero estos hijos varones no van a poder transmitirle a sus hijas mujeres la enfermedad, pero sí van a ser portadoras del gen recesivo. La distrofia muscular es la debilidad progresiva de los músculos en estos varones afectados. No tiene hasta ahora una cura, pero sí tratamiento con fisioterapia y corticoides. Dentro de los trastornos multifactoriales, aquellos que tienen como un componente a la genética, a la herencia,
pero que a su vez están relacionados con otros trastornos ambientales de epidemiología diferente. La diabetes, la hipertensión arterial, la gota, la estenosis pilórica y la cardiopatía congénita son algunos ejemplos de ellos. Vamos a ver aquí las características de esta cardiopatía hipertensiva. En esta foto se reconoce un corazón con sus 4 cavidades, aurícula derecha de cara interna rugosa, aurícula izquierda blanquecina, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Podemos reconocer que la pared del ventrículo izquierdo se encuentra engrosada, midiendo más de 1,5 centímetros, producido principalmente por una patología hipertensiva. Esa patología hipertensiva suele estar asociada también a otra enfermedad que ya hemos nombrado anteriormente, que es la ateroesclerosis. Siguiendo con las enfermedades de tipo multifactorial, vamos a hablar sobre la gota, que la gota se da por el precipitado anormal de los cristales de urato monosódico a nivel de las articulaciones y tejidos blandos. Dentro de la gota tenemos 2 tipos, una primaria de origen desconocido, que hay un defecto enzimático desconocido que hace que se precipiten estos cristales monosódicos de uratos, y el tipo secundario en el 10% de los casos, por ejemplo, a consecuencia de un hiperparatiroidismo. La producción excesiva de ácido úrico puede ir acompañada o no del aumento de la excreción urinaria de este ácido úrico. La falta completa de la enzima, que se denomina hipoxantina fosforibosiltransferasa, se denomina síndrome de Lesch-Nyhan. Los lugares principalmente afectados por esta enfermedad van a ser las articulaciones, teniendo una presentación clínica de un foco de artritis aguda, principalmente aquí estamos viendo en la unión metatarsofalángica del pie, en el cual se observa la tétrada de Celso de la inflamación, calor, tumor, rubor, dolor e impotencia funcional. Esta sería el tipo de artritis aguda. Para diferenciarla de la artritis crónica, en la parte inferior del lado izquierdo, donde se puede ver la anquilosis, que es la fijación de la articulación, esa articulación queda inmóvil, y el precipitado de estos cristales en los tejidos blandos y en las articulaciones, formando lo que se denominan los tofos gotosos. En el lado derecho de la diapositiva vemos una imagen histopatológica característica de lo que sería un granuloma de cuerpo extraño. Este tipo de granulomas los vamos a estudiar más adelante en el práctico de enfermedades inflamatorias específicas. En el centro de ellos, en la parte más clara, se reconocen los cristales precipitados y una reacción inflamatoria nodular característica dada por hipersensibilidad tipo 4 alrededor de ella, con células epiteloides y células multinucleadas de tipo cuerpo extraño. Ahora vamos a ver los trastornos citogenéticos. Los trastornos citogenéticos se van a producir en los cromosomas homólogos. Esta alteración puede ser numérica o estructural. Dentro de las alteraciones numéricas tenemos aquellas que afectan a los cromosomas sexuales o gonosomas
o las que afectan a los cromosomas somáticos o autosomas. Ya vamos a ver que algunas de ellas son incompatibles con la vida. Las estructurales las dividimos en translocación recíproca o en la que queda una completa carga genética, y robertsoniana, que va a dejar un aumento de carga genética en algún par de cromosomas. Delesión, inversión, isocromosoma y cromosoma anular. Dentro de la alteración citogenética de los cromosomas autosómicos, tenemos aquellos que dijimos que tenían un aumento de la carga genética en uno de sus pares. Por eso están representados por el número del par alterado. En la enfermedad de Down, el par 21, en la de Edwards, el 18, en la de Patot, el 13. Y también tenemos las deleciones o pérdidas de parte de los cromosomas autosómicos. Y en los cromosomas sexuales, la alteración del par o cromosoma sexual o gonosoma, que puede dar al síndrome Klinefelter o al síndrome de Turner por aumento o disminución de la cantidad de cromosomas. Aquí tenemos un gráfico móvil en el cual podemos ver estos trastornos citogenéticos. La delesión o pérdida es la fragmentación de una parte de un cromosoma homólogo que luego se puede perder completamente o traslocarse y cambiarse con otro cromosoma del par homólogo. Y allí quedaría equilibrada. En cambio, en la translocación robertsoniana se fragmentan partes de cromosomas acrocéntricos y la porción pequeña de ese material genético se pierde, quedando en la translocación un cromosoma con mucha carga genética. Aquí tenemos para representar algunas de esas enfermedades. La trisomía del par 21 o síndrome de Down se va a producir principalmente por una falta de disyunción en la división meiótica, por una translocación robertsoniana, o por un mosaicismo. Dentro de las características fenotípicas del niño podemos ver el pliegue epicántico, el pliegue palmar simiano, la hendidura umbilical, la hipotonía muscular, los pliegues abundantes a nivel del cuello y algunas otras alteraciones que pueden ser más graves, como el retraso mental y las cardiopatías congénitas asociadas a esta patología. En la trisomía del par 18 o síndrome de Edwards, observamos la implantación baja de las orejas, el cuello corto, la limitación de la aducción de la cadera, pero también se pueden reconocer trastornos graves como cardiopatías congénitas y retraso mental. Dentro de estos trastornos vamos a observar
la ausencia de un cromosoma sexual o gonosoma en el síndrome de Turner. Es una mujer con un solo cromosoma X. Son personas de baja estatura, cuello membranoso o alado, disminución del desarrollo mamario y separación de los pezones. Va a haber también disminución del tamaño de los ovarios o aplasia de los ovarios, amenorrea porque todo el sistema reproductor está pobremente desarrollado, y también se pueden observar algunas de otras patologías como alteraciones en la aorta, que es una patología de tipo congénita, y también pueden observarse nevus pigmentarios a nivel del cuerpo. Debemos recalcar que la falta completa de un cromosoma a nivel de los cromosomas sexuales es compatible con la vida, aunque pueda tener sus consecuencias. Pero la ausencia completa de un cromosoma somático es incompatible con la vida, porque la cantidad de información genética que se pierde es muy abundante. Y por último, vamos a hablar de aquellos trastornos congénitos que no son hereditarios, como las malformaciones producidas por la presencia de virus, la rubiola, la disminución o el déficit completo del ácido fólico en el periodo de desarrollo de la gestación, las radiaciones y fármacos. Aquí, viendo desde la primera imagen a la izquierda hacia la derecha, tenemos la sindactilia, que es la unión de dos deditos en la mano, y la polidactilia, que es el aumento de un dedo más, ya que esta manito tiene 6 dedos. También en la parte del medio podemos observar la falta de cierre frontal del macizo de la cara, en lo que se denomina el labio leporino, que puede comprometer tanto partes blandas como partes óseas. Y en la última foto, principalmente unido o en consecuencia por el déficit de ácido fólico, la ausencia del desarrollo completo del sistema nervioso central o solo del cerebro, anencefalia, y cuando no se desarrolla ni el encéfalo ni la médula espinal y quedan expuestas las vértebras abiertas, se denomina cráneo-raquisquisis. Hasta aquí he hecho una breve descripción de las principales afecciones que comprometen nuestro organismo, tanto congénitas como hereditarias. Desde ya, muchas gracias.